Génesis 3:16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Déjenlo ahí. Gloria a Dios, pueden acomodarse. Aleluya. Hermano, para mí, y creo que para la mayoría de los predicadores del Señor, el predicar la palabra no es un trabajo, ni tampoco un deporte, sino un compromiso. Un compromiso de doble vía, con Dios y con el pueblo que ha de escuchar. Por eso, al predicar la palabra hay que preguntarle al Señor: ¿qué tú quieres que nosotros digamos hoy? Creo que el dueño del asunto es Dios, y el que sabe lo que hay que decir es Él. Hay momentos difíciles cuando la comunicación como que se interrumpe y usted no logra conectar la señal. Hay veces que usted en una hora se conecta, otra vez en 30 minutos, otra vez en 10 minutos y otra vez en 6 o 7 horas. Porque Dios es soberano y Él habla y abre cuando Él quiere. No sencillamente cuando usted le toca, sino cuando Él quiere hablar. Ahora usted tiene que tocar. Y quiero hablar hoy sobre diagnóstico y cura del pecado. Diagnóstico y cura del pecado. Porque si entendemos a diagnóstico como el proceso de identificación de algo, generalmente de un problema, de una enfermedad o de algo por el estilo, entonces nosotros pensamos que la mayoría de las cosas que están pasando y que tal vez no la entendamos porque no nos hemos detenido a meditarla, tienen un solo origen, una sola explicación y por lo tanto merecen un diagnóstico. El diagnóstico, cuando usted llega a la sala de un médico, a un consultorio, usted va y se sienta delante del médico y lo primero que él hace es preguntarle por los síntomas. ¿Qué tú te sientes? Me duele una pierna. ¿Cuál de las dos piernas? ¿Te duele estando de pie o estando sentado? Y por ahí sigue haciéndole preguntitas para identificar los síntomas. Luego que él identifica los síntomas, dice: vamos a chequearte. Ahora vamos al examen físico. Tú dices que te duele en el vientre. ¿De qué lado te duele? ¿Del derecho o del izquierdo? ¿Profundo o superficial? Entonces él le hace así y le da un pullón a ver si le duele, dónde que le duele. Y le hace un examen físico. Entonces, ¿cuál es la importancia del diagnóstico? Mire, sin diagnóstico no se resuelven los problemas. ¿Por qué? Porque usted tiene que identificar. Usted llega a un sitio donde hay un problema, no se puede pasar por ahí. ¿Por qué? No, porque hay una cosa, pero ¿qué cosa? Usted tiene que identificar la cosa. A ver si la cosa que le impide pasar a aquel, también le impide pasar a usted. Entonces tenemos que identificar el problema para poder enfrentar el problema. Entonces eso es lo que es el diagnóstico, la identificación del problema. Un problema económico, ¿por dónde comienza? Que la gente gasta sin pensar. Un hogar, una pareja que no sale de un lío económico. Usted tiene que identificar a través de los síntomas y examinar el caso para entonces diagnosticar. Mira, tú lo que tienes que hacer, porque después del diagnóstico, ¿qué viene? La receta o la recomendación del médico, del facultativo, del experto o del especialista. Mira, el mecánico, usted lleva un carro al mecánico y hace lo mismo que hace el médico. ¿Qué tú le sientes al carro? Como que se apaga y vuelve y prende. ¿Qué tú le sientes al carro? Que casi no tiene fuerza, que va bien y cuando llega una lomita como que se agacha.
¿Desde cuándo te lo está haciendo? ¿Qué combustible tú le echas? ¿Qué tiempo hace que tú le hiciste antes decía un tune-up? Ya eso no se usa. Que era cuando le cambiaban bujía, platillo y condensador. Ya ni existe el platino, ni existe la bujía, el condensador. Lo que existe de chepe es la bujía. Entonces las cosas van cambiando, pero el origen, la esencia es lo mismo. ¿Qué tú le sientes? Entonces dice el mecánico, déjame chequear el carro. Entonces va y lo chequea. Entonces te dice, mira, lo que tiene es tal cosa. Hay que cambiarle tal cosa y te cuesta tanto. Eso es lo que un diagnóstico y una receta. La mayoría de las enfermedades actualmente se diagnostican, pero no todas se curan. Ustedes recuerdan que aquel proverbio muy común, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Eso pasó hace poco aquí mismo en la ciudad, un trasplante que hicieron. Hicieron varios, fueron un éxito todos, pero una de las señoras se murió. Fue un éxito. Técnicamente fue un éxito, pero la paciente se murió. Y los procedimientos fueron correctos, pero la paciente se murió. Así es, finalmente se fracasa. Muchas veces nosotros hemos oído, porque mire, van surgiendo problemas morales, espirituales y físicos que no están en agenda. Hay dificultad en la familia de hoy que en la familia de 50 años atrás no existía. Hay enfermedades hoy que anteriormente no existían. Hay muchas cosas distintas hoy. Entonces la gente dice, pero en mi tiempo no existía eso. Yo nunca había visto esa cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Usted nota que la gente no es mejor que la de antes. La gente de ahora es más mala. Usted encuentra que los hijos de hoy son más malos que los hijos de antes. En su mayoría, no todos. Usted encuentra que la crueldad va en aumento. Usted encuentra que la maldad va subiendo. Usted encuentra que aparecen plagas, enfermedades, virus y bacterias que nunca se habían mencionado y que cuando matan uno aparecen 10. Usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenemos obligatoriamente que a través de los síntomas dispersos en todos los segmentos sociales, a través de los síntomas presentes en la mayoría de las personas, nosotros hacer un examen, un análisis ponderado, exhaustivo, profundo, eficiente, consciente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la normalidad, la enfermedad, el quebranto, la gravedad que hay en el mundo tiene o debe tener una explicación. Las cosas no son así por así. Los muchachos no son tan malos solo porque quieren ser malos. La gente no es tan indolente solo porque quiere hacerlo. Algo está ocurriendo. Entonces merece un diagnóstico. Después que yo haga el diagnóstico, le dé la receta, el resultado vendrá a partir de que usted obedezca la receta. Entonces nosotros, haciendo este diagnóstico, hemos llegado a conclusiones y por eso hemos tomado estas lecturas. Todo esto que está pasando, aunque los intelectualoides crean o digan de la boca para afuera que no, aunque los libres pensadores se adelanten a decir que es otra causa, todo lo que está pasando, y lo vamos a demostrar con la Biblia y la costumbre de la gente, todo lo que está pasando tiene un solo nombre: pecado. Por eso llamamos diagnóstico y cura del pecado. Por ejemplo, en Génesis 2, 16, 17. Aquí se viola una orden. Se viola la orden divina. Toda violación tiene consecuencias. Todas las veces que usted pasa por alto una reglamentación legal o profesional, usted tiene consecuencias. Si usted carga un vehículo más de lo que dice la recomendación, se le rompe.
Si usted come más de lo que le cabe en el estómago, de lo que debe comer, explota. Si usted viola las leyes naturales, se enferma. Si usted viola las leyes de tránsito, tiene accidentes. Entonces, dice aquí 2:16 de Génesis. Mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Muy sencillo lo dice el Señor. Es una forma de que yo entienda. ¿Qué yo entiendo? Que en el primer punto humano que Dios puso en la tierra, habían órdenes, habían reglas, habían mandamientos, habían leyes que había que cumplir. Dios le dijo a esta primera pareja: he puesto un árbol en el huerto del cual no deben comer. Usted dirá, bueno, pero era igual. Explíquelo como usted quiera. La esencia puede que sea de higuera o de sábila el árbol. Puede que el árbol sea un cañafistol o que sea una caña de azúcar. No importa, la importancia está en el significado de lo que Dios dice en 2:16-17 de Génesis. He puesto algo que ustedes no deben tocar, porque el día que lo toquen mueren. ¿Y qué es morir? No era que le iba a dar un yello y se le iba a parar el corazón. No, eso no era. Morir para Dios es separar. Para Dios, muerte espiritual es cuando usted se separa de Él, cuando ya no hay comunión con Dios. Muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. No ha muerto el alma, se separó del cuerpo. Quien murió fue el cuerpo. Entonces, cuando Dios habla aquí, morirás, es que dejará de existir para mí, con las consecuencias de esa muerte de carácter espiritual. Entonces Dios lo amenazó: no coman, no violen, no hagan tal cosa, porque morirán. Si se lo dicen a un niño de hoy, inmediatamente hubiera dicho: ¿y por qué? ¿Y por qué? Ellos no preguntaron por qué. Ellos sencillamente oyeron, callaron y procedieron luego a inventar. Porque a veces la gente, la curiosidad lo mata, hermano. Amigo, a veces la curiosidad nos mata. Cuando nos dicen no toque eso, entonces cuando queremos tocarlo. Si no dicen nada, pues todo pasa por alto inadvertidamente. Pero si me dijeron no pase por ahí, ya yo estoy investigando por qué no quieren que yo pase por ahí. No coma tal cosa, pero ¿y por qué no puedo comerla? Pero tú tienes 35, 40, 50 años viviendo sin comer eso. Entonces ahora te dicen que no te lo comas, ahora tú quieres comértelo. Ahora te hace falta para vivir. Porque la cuestión es violar los preceptos sagrados. Es como una intuición natural. La gente como que por naturaleza es violadora, desobediente, rebelde y no quiere ajustarse. Dice aquí el versículo 16 del capítulo 3, porque vienen unas maldiciones derivadas de esa desobediencia que esta gente comete contra Dios. Dice el 16, aumentaré mucho tu sufrimiento. Yo sigo perdido aquí. 3:16 de Génesis. Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Primero Dios le habla a la mujer, ¿verdad? Para la mujer. Porque el hecho de haber violado lo que dice 2:16, que no fue uno solo sino los dos, conlleva una consecuencia que se reflejan en el capítulo 3. Y Dios comienza por parte. Porque el pecado se hace así. Ella fue primero enamorada por la serpiente, cometió su error y luego busca a su marido y lo convence y él también lo comete. Porque ahí mismo ya nos dice el Señor que el pecado es personal. Usted preguntaría, ¿y si Eva peca y Adán no? ¿Qué? Yo tampoco sé. Si Eva peca y Adán no peca, me imagino que Dios tenía una carta dentro de la manga. Quizás Dios hubiera hecho otra Eva.
para que continuara el otro proyecto. Porque la gente quiere adjudicarle el primer pecado del hombre al acto sexual. Y la Biblia dice que Eva pecó primero. Y después que peca, entonces busca a Adán y lo convence y peca también. Eso es lo que enseña Génesis. Entonces, por eso dice el Señor en el versículo 16 a la mujer: la maldición, o sea, la compuerta de la maldición. Y maldición quiero decir con esto todo lo malo, todo lo que no nos gusta, todo lo que nos hace daño, todo lo que nos afecta, todo es enfermedades, plagas, escasez, miseria, todo eso es maldición. Entonces, comienza con la mujer. Para la mujer: aumentaré tu sufrimiento en el embarazo y con dolor darás a luz a tus hijos. Aumentaré tus dolores o tus sufrimientos en el embarazo. Me hace la idea de que antes de ahí no estaba en la agenda de Dios que el embarazo fuera tan traumático. Hay mujeres que pasan mucho trabajo en el embarazo. Hay mujeres que se ponen flaquitas porque no comen, escupen mucho. Y usted la ve que tiene la carita así como de... Usted le va a dar un beso y así de que... Mire, hay matrimonios que se han desbaratado en el embarazo porque la mujer le coge odio al marido, le hiede. Yo conozco un caso que nos picó muy cerca, que a ella le hedía él, y ya usted sabe si podían dormir juntos. Y se acostaba al lado de ella, ella no dormía porque le molestaba. Eso es parte del embarazo. Hay otras que se cogen con comer y se ponen redondas así como un elefante. Y pasan muchas cosas en el embarazo. Entonces, es parte de la maldición. El embarazo tenía que pasar tranquilo, sin ningún tipo de problema, como algo totalmente natural, como estar usted sentado ahí. Pero por causa del pecado vinieron el aumento de dolores en el embarazo y en dar a luz. A partir de ahí podemos entender que no estaba en el programa de Dios que la mujer diera a luz con dolores. Sin embargo, cada vez que una mujer está embarazada y da a luz y pasa esos dolores, tiene que recordarse que por causa del pecado de la raza humana, el Señor le puso eso como castigo. El segundo castigo a la mujer, ese sí es fuerte. Yo creo que ese es más fuerte que el de los dolores. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Si a usted le pregunta a alguien, ¿dónde se origina el machismo? Dígale Génesis 3:16. El hombre no inventó el machismo. El hombre vino macho. Y la mujer no inventó el feminismo. La mujer vino femenina. Y automáticamente el macho se enseñorea de la hembra. Eso está escrito. Y no solo que está escrito, eso está dentro de nosotros, en los genes. Ponga a los muchachitos a jugar para que usted vea, varones y hembras, para que usted vea quién coge el mando. Aunque sea menor, el varoncito toma el mando, porque eso así fue que lo hicieron. Entonces, pero eso no es nada. El problema es cómo se ha pervertido. Porque ahí es que se daña la cosa. Dios lo hizo así. El hombre será la cabeza, la mujer será el cuerpo. Como decía un pastor en estos días, que yo lo llamo y le pregunto por su esposa. Y entonces le digo algo, me dice, yo está bien, pero yo le voy a preguntar a mi esposa. Porque yo soy la cabeza y ella es el cuello. Imagínese usted, cabeza sin cuello, ¿para dónde va? Entonces, tu deseo te llevará a tu marido, dice una versión, y él se enseñoreará de ti. Hermano, cuando usted analiza un poquito algo que tenga que ver con los manuscritos de Hebreos, usted encuentra que el significado original de esto es que la mujer se va a sentir inclinada hacia él. Y si no la agarran, hasta lo adora.
Así es. Yo he visto mujeres detrás de crápulas, de una escrápula, que yo me quedo mirando y digo, ¿y qué es lo que busca? ¿Y qué es lo que está buscando? Prendida de él. Y el papá y la mamá la aconsejan y le piden, pero mija, tú no te estás dando cuenta. Y ella no se da cuenta. Ella va así, ciega. Y más si la cotorrea un poquito aquí en el oído derecho. Hermano, eso es terrible. Pero ahí vemos nosotros la mano de Dios. No le eche la culpa a la mujer. No le eche la culpa al hombre. Es que fuimos creados así. Y por causa del pecado, el hombre se convierte en abusador, en explotador de ese privilegio que Dios le concedió. Porque el hecho de que Dios te permita enseñorearte de la mujer, no es para que tú revientes a la mujer, explote a la mujer, abuse a la mujer o la utilices como alfombra para limpiar tus zapatos. Gloria a Dios. Vamos a dejar a la mujer tranquila. Vamos al hombre. Tu deseo te llevará a tu marido, ese Señor de ti. Pero el 3:1. Aquí hay un dolor agregado a lo que somos. Por cuanto, le dice Dios al hombre le dice Dios, por cuanto desobedecisteis, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Óigame, el hombre estaba diseñado para vivir debajo de una mata cogiendo fresco. Y si acaso ponerse de pie y agarrar los frutos y comer. ¡Qué vidota! Y encima de eso viene una mujer y le pasa la mano. ¡Qué vidota! Usted sabe que, yo no sé para las mujeres, pero para el hombre no hay felicidad solo. El hombre no es feliz solo. Por eso Dios hizo a la mujer. Dice, no es bueno. El hombre no puede estar solo. Como mejor se siente el hombre es cuando estando acostado en una hamaca, comiéndose una guanábana o un guineo, cualquier disparate, viene alguien y le pasa la mano y es femenina. Ahí completa el gozo. Entonces el hombre estaba hecho para eso. Esa era la bendición normal del hombre, pero él lo dañó. Ahora la tierra se niega. Ahora la tierra, origen natural del alimento del humano, la tierra le dice ahora, si no te faja no hay nada, varón. Si no suda primero, no te doy de mi fruto. Tendrá que labrarla, tendrá que sembrarla, tendrá que coger sol, tendrá que coger lluvia, tendrá que esperar para que yo te dé de mi fruto. Eso es maldición que Dios le puso por causa del pecado. Aumentaré tu sufrimiento, aumentaré tus dolores, por cuanto desobedeciste, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerá de ella todos los días. Y le agrego algo más. Parte de la maldición es la esterilidad de la tierra también. Porque a veces que la gente se cansa de sembrar y no produce. Si no fuera por la maldición, la tierra produjera sola, sin sembrar. Abundancia por todas partes. Ahora no. Ahora hay que sembrarla, abonarla, esperar, atenderla, rociarla. Y a veces dice que no. O a veces viene un temporal como los de ahora y se pierde el sudor de tu frente. Meses trabajando para levantar un platanal. Y vino una inundación y se lo llevó cuando ya estaba de corte. Yo me imagino cómo estarán esos hermanos de Tamayo y de la zona sur del país en estos momentos. Con todas estas inundaciones que se llevan los plátanos y jamás en la vida lo van a ver. El sudor de la frente del hombre. Todo esto está integrado en con dolores la tierra te producirá. O sea, Dios le aumentó la dificultad al hombre para que pueda sobrevivir por causa del pecado. Entonces, de ahí derivamos nosotros que todos los males, enfermedad moral y física, por ejemplo, vienen del pecado. Por ejemplo, usted sabe lo mal que se siente una madre, y aquí hay muchas,
con una hija desobediente, ingrata y peleona, que usted no la pueda corregir, porque la mala palabra que viene de allá para acá le lleva a la cabeza si usted no se abaja. Esas son enfermedades morales. Usted sabe lo grande que es para un padre que un hijo lo desafíe. Mira, yo me voy de la casa para no matarte, le dice el hijo al papá. Y nada, que si se encuentran se matan, porque lo han hecho. Esas son enfermedades morales que tienen un solo diagnóstico: pecado. Y vamos a explicarlo. Pecado es que se llama el origen de estos problemas. El problema de la desobediencia, de la rebeldía, de la ingratitud, porque el hijo, la hija o cualquiera de ellos está en el vientre de su madre 8 meses y pico. Cuando da a luz, si la mamá lo abandona, se muere. La mamá lo cuida, lo añoña, lo acoteja, lo alimenta, lo levanta. El papá provee el calor humano. Y cuando es un hombre, entonces no agradece. Si yo fuera Dios, esos hijos así, lo enterrara vivo. Porque eso es ser malo. Malo con mayúscula. Ahora, ¿de dónde viene eso? El pecado. Eso son violaciones a los preceptos sagrados. La pobreza. Usted sabe que la pobreza no surge medalaganariamente. Para que haya pobreza tiene que haber abuso e injusticia. Para que haya pobreza tiene que haber mala administración. Para que haya pobreza tiene que haber descuido en los valores establecidos por la palabra de Dios. Cuando yo soy pobre, que no hallo qué comer, tengo que revisarme. ¿Siempre he sido pobre? No. Yo tuve oportunidades y no las aproveché. Entonces la culpa no es de Dios. Usted se crió en un hogar que tenía muchas posibilidades. Murió papá y mamá. Partieron la herencia. Le dieron a cada uno lo poco que le tocaba. Hubo uno que lo invirtió, lo trabajó y hoy está cómodo. Pero tú lo que hiciste fue que agarraste los chelitos de la herencia y te fuiste a una discoteca en el malecón. Hay que gozar la vida porque soy joven. Pasaron 10 años y ahora tú pareces un viejo sin casa, sin cama, sin comida y sin familia. Eres pobre. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Tu mala cabeza. Tu mala cabeza. Por otro lado, hay otro tipo de pobres, que son las víctimas. Las víctimas de sus propios padres. Las víctimas de su entorno, que le cierran todas las puertas, aunque yo dudo eso, que todas las puertas me las cierren. Yo siempre encontraré una ventana donde puede escapar. Pero hay gente que son un poquito torpes y no ven el huequito que le dejaron abierto para que respire. Y hay abusos. No se puede hablar de eso, pero la mayoría, muchos, no la mayoría. Pero hay muchos ricos, que si usted analiza su riqueza, va a encontrar problemas. Va a encontrar que no es verdad que son ricos. Porque esa riqueza no es de ellos, pero se la adjudicaron. Hay muchísima gente que le han quitado su tierra. Han explotado la tierra y se han hecho millonarios con la tierra del otro. Y cuando el otro va a reclamar, como tienen dinero, ya cambiaron hasta el título. Y acabaron con todo. Que son ricos. No lo analice para que no se lleve sorpresas. Y los abogados que aquí saben que eso es así. Y quiero decirle, lo he dicho muchas veces, yo soy víctima de eso, por eso lo digo. Yo soy víctima y mi familia Rosario somos víctimas de eso. Entonces, eso es real. Hay gente pobre porque el otro le ha quitado lo suyo. Y eso es egoísmo, eso es ambición, eso es abuso, eso es pecado. Entonces la pobreza, como quiera que la pintemos, tiene una explicación: pecado. El odio, las enemistades, las rencillas, la malquerencia, todo esto tiene su origen por causa del pecado.
Las plagas en los animales y en las plantas son resultado de la maldición que Dios dio en Génesis capítulo 3. Entonces, visto esto, este breve análisis, nosotros determinamos que todo esto significa pecado en dos aspectos. Primero, el pecado nos aparta de Dios. Como nos aparta de Dios, hay un resultado. ¿Cuál es? Somos arrastrados a un espacio de perversidad, a un espacio de maldad, a un espacio de inmundicia, donde se pierde el rumbo, donde se pierde la sensibilidad y la conciencia, y las prácticas impías se convierten en rutinarias. La Biblia habla de la fornicación, habla del adulterio y de todo ese tipo de pecado y bajeza sexual, porque el sexo lo hizo Dios. Pero todo lo que la gente hace con el sexo no está en el programa de Dios. En estos días veíamos una información de una señora joven de algunos 30 y piquito de años, que no llegaba quizá a 35, y ella era casada con 3 hijas, pero su profesión era actriz pornográfica. Pero ella tiene esposo. Y le preguntan, ¿y tu esposo lo sabe? Sí. Él lo comparte, él dice que está bien. Y él se beneficia de mi trabajo. Entonces ya ella, ya su familia lo ve normal. Que ella en una noche o en un día se la pase con 3 o 4 hombres filmando películas porno, ellos lo ven normal. ¿Por qué? Porque el pecado, el descuido, la indiferencia a Dios los arrastra a un pecado de insensibilidad moral, donde nada es nada y todo es lo mismo. Una vez me decía una señora en una tienda en Nueva York: usted sabe que los dominicanos, cuando están fuera del país, buscan donde están los otros dominicanos. Y yo voy a un sitio donde había dominicanos y hay unos conversatorios ahí, y oigo a alguien que dice, yo paré el oído, oigo a alguien que dice que en su casa había muchos familiares que habían venido de Santo Domingo y estaban todos ahí en la misma casa. Y dice, el único que no ha vivido conmigo, decía una mujer, es mi papá. Después cuñado, hermano, primo, sobrino. Pero ella lo dijo con una naturalidad que el que se espantó fui yo. Por lo que estamos diciendo, las prácticas dañinas se hacen costumbre. Y por eso usted se alarma de cosas que hace el impío y él se queda impávido, él se queda inmutable, él se queda como que no fue él que lo hizo. Por eso es que el ladrón roba y no se siente perjudicado por su conciencia, porque ya está cauterizado. Por eso es que aparecen unos asesinos a sangre fría. Usted sabe lo grande que es un hombre coger una pistola y agarrar la cabeza de otro y ¡pam! Y vuelve a otro sitio, ¡pam! Otro. Y se queda igualito. Y ve que saltan los pedazos de carne de la persona que él mata. Y no se queda igualito. Y al otro que está mirando de lejos le da un mareo. Le da un yello. Al que vio de lejos le da un yello. Y él que lo hizo se queda igualito. Se va tranquilo. El pecado aparta de Dios. Es como cuando usted saca un pez del mar y lo pone aquí en el piso. ¿Qué pasa? O cambia su naturaleza o se muere. O se convierte en una rata, que es imposible, o se muere porque ese no es su ambiente. El hombre fue hecho para tener comunión con Dios. El hombre sin Dios es susceptible de convertirse en un animal. El pecado convierte a la gente en bestias salvajes. Usted sabe lo grande que es una mujer matar a su propio hijo, asesinar a su propio hijo en su propio vientre. Oh, bendito el nombre de Jesús. Yo tenía unas grabaciones que hasta la descarté por crueles, de abortos, y un niño que ya tenía como 4 meses de embarazo, la joven, lo mataron y se oyó el grito.
El grito se oyó cuando lo puyó, la cuestión que lo desmenuza en el vientre de la madre y luego lo bota por pedazos. ¿Y por qué una mujer se atreve a hacer eso? Porque fui víctima de una violación. Tú fuiste víctima de una violación, pero la vida del violador es una, la tuya es una y la del niño es otra. Él no tiene la culpa. Y quién sabe por qué o para qué Dios permitió esa violación. Porque hay que pensarlo con una mente un poquito más elevada. Ya, fuera como fuera, es tu hijo. Y hay historias hermosas de situaciones así. Y que ese hijo ha sido la bendición de la familia. De eso está el mundo lleno de historias de esas, incluyendo un gran presidente. Entonces, hermanos y amigos, el pecado nos aparta de la fuente, de la sintonía con Dios, y nosotros perdemos el juicio espiritual. Y la cosa mala la vemos como buena o sencillamente no la vemos. Entonces eso lo hace el pecado. Por eso se convierte el adulterio, que está prohibido en la Biblia, se convierte en una cuestión común. La traición, traicionar a mi amigo, a mi familia, hacerlo fracasar, eso es rutinario. No, porque me conviene lo mío, porque tú sabes que yo. Las violaciones, los insultos, cuántas cosas malas está haciendo la gente. No hace un rato que veníamos en camino, pasó una emisora secular y oíamos algo que nos llamó la atención a mi esposa y a mí. Alguien que decía que estaba viviendo con una pareja, pero que ya esa pareja no le satisfacía y que ya como que se sentía cansada de esa persona. ¿Y cuántos años tú tienes con esa persona? Creo que 5 años, una cosa así. Entonces siguió hablando y dice, y yo me siento incómoda con él. Y hay otra persona con esa, sí yo me siento cómoda. Usted sabe que hay un proverbio en el secular que dice que un clavo saca otro. Cuando usted se enamora, ya no quiere al que está al lado. No porque usted esté enamorado. Usted tiene con Francisca 2 años, 3 años, y esa es la mejor mujer del mundo. Pero cuando usted vio a Juana y le gustó más, entonces Juana le saca a Francisca. Y ya usted no quiere nada con Francisca. Ahora usted lo que quiere es a Juana. De eso está el mundo lleno. Pero la Biblia dice otra cosa. Por eso decimos siempre que el matrimonio es un sacrificio de amor. Usted amó a esa persona. Usted se comprometió con esa persona. Y usted sabe que el diablo va a luchar por desbaratar esa unión. Y una de las cosas que va a hacer es tentaciones, provocaciones. A lo mejor la que lo conquistó para desbaratar su hogar, a los 2 años lo bota también. Entonces usted se queda sin la vieja y sin la joven. Y ahora, varón, ahora se queda como el perico en la estaca. Ni ji, ni ja. Gloria a Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Entonces el pecado me aparta de Dios. Y en segundo lugar, una vida separada de Dios, una vida apartada de este manual, que es la Biblia, el manual de fábrica, camina rumbo al abismo temporal y o eterno. Cuando usted no llena los requisitos que dice el fabricante de su computador, o de su televisor, o de cualquier equipo electrónico, y usted no se lleva del manual, hasta de una cámara fotográfica, cuando usted la compra le dan un manual, dice, mira, esto se hace así, por aquí este botón es para esto, este botón para esto. Usted coge el manual cuando la compra y lo bota, ¡pa!, a la basura. Dice, no, yo me sé esto de memoria. Y comienza a bregar con la cámara. A poquito, bueno, que esta cámara no sirve, esta cámara no funciona. ¿Quién es que no funciona? ¿Tú leíste las instrucciones del fabricante? No. Entonces, ¿cómo tú inventas con esa cámara que tú no la hiciste? Entonces la dañaste. Cuando va donde el fabricante o donde la vendió y le hacen 3 preguntas, lo primero que le dijeron, mira, tiene que cargarla 6 horas. Conéctala a la electricidad para que la pila se cargue 3 horas, 6 horas.
No la forces, porque esa pila, si tú la forzas, tú la enchufas por Dios 15 minutos, las sustancias que tiene no se llegan a activar y cuando tú la prendes, entonces se daña. Eso fue lo que le pasó a tu cámara. Se le dañó la batería al comenzar. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Tú leíste el manual? No. Entonces te dimos un manual, sí. ¿Y dónde está? Lo boté. Hay gente que ha botado el manual de su vida. Hay gente que se lo está llevando el diablo. Porque botaron el manual y ahora no saben cuál es la carretera. Usted lo ve por la discoteca vuelto locos y sin idea. Usted lo ve que no saben para dónde van, ni siquiera de dónde vienen. Entonces yo no hallo qué hacer con mi vida. ¿Por qué botaste el manual? El manual, mire, el manual tiene generalmente el forro negro. El manual es un librito que tiene 66 libros. El manual comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. El manual comienza con el principio de la humanidad en esta tierra y termina con el fin de la humanidad en esta tierra. Para poder vivir tranquilo, para poder ser exitoso en esta vida, para poder llenar el cometido del Creador, hay que leer el manual. Hay que leer el manual. ¡Oh, gloria a Dios! Una vida apartada de este manual es como cuando usted es turista y llega a Medio Oriente, Afganistán, Pakistán o cualquier tan de eso. Usted llegó ahí, usted no sabe, usted quizás sepa un poquito de inglés o quizá un poquito de francés, pero la cosa que hablan por ahí, nada. Y usted llega y usted alquila un carro. Yo mismo soy. Arranque su carro. ¿Para dónde va usted? Usted no va por ningún sitio. Y le preguntan, ¿para dónde va usted? Bueno, yo voy a dar a la vuelta. Pero usted no sabe que por ahí hay peligro de todo tipo de bomba, de terrorismo, de que se... Entonces usted va rumbo al abismo sin darse cuenta. Usted puede coger derechito a su propio infierno. Así hay mucha gente. Hay gente que nació en esta vida y no sabe cuál es el manual. Te estás explotando tú mismo. El manual dice, ¿sabe qué dice? Que no debe beber romo. Y tú estás bebiendo. El manual dice que no debe hablar mentira. Y tú estás hablando mentira. El manual dice que no debe engañar. Y tú vives engañando a tu mujer. El manual dice que no traicione a tu amigo. Y a ti te encanta. Entonces, ¿a dónde vas a parar? Al abismo. Por eso que hay tantos hogares. Por eso que las cárceles están llenas. Los hospitales. Usted sabe la cantidad de gente que está enferma que se buscó su propia enfermedad. Que pudiera estar sanito por ahí. Usted sabe la gente que hay muerto porque no se llevó del manual y cogió una carrera a toda velocidad sin averiguar. Y que empezó a beber romo. No disfruta de la cerveza cuando rojea o espejea en la botella, porque es peligroso, dice Salomón. Pero hay gente que violan todo lo que dice aquí. La Biblia habla claramente, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución. ¿Cuántos hombres han violado a sus propias hijas? Borrachos. Entonces, ¿a dónde va un hogar donde hay un incesto de esta categoría? ¿A dónde va la confianza de una familia donde el propio padre sea el enemigo número uno? Eso es el pecado. Ese es el diagnóstico real. Ese es el pecado. ¿Y sabe cuál es la receta? Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Mira, en la antigüedad, según Deuteronomio 11:27, Dios le indicó a su pueblo cómo recibir bendición o maldición. Porque la gente se queja de Dios y se queja de que está mal, pero no averigua por qué está mal. Entonces dice aquí 11:27 y 28 de Deuteronomio: la bendición
si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces no preguntes que por qué estás mal. La bendición, si obedeces los mandatos divinos. La maldición, si no lo obedeces. Esto no hay que ser matemático para eso. Ni filósofo, ni gramatólogo, ni ninguna cosa de eso. Tú no tienes que ser ningún intelectual para eso. Si hago la voluntad de Dios, bendición. Si no le hago caso a Dios, maldición. ¿Y qué maldición? Pobreza, enfermedad, plaga, traición, enemistades, celos, pleitos, ira, incomodidad, falta de felicidad. Todo eso es maldición. Usted sabe lo grande que usted ha acostado con un concón aquí adentro, un odio. Ay, yo no puedo ver a fulana. Uy, la vi hoy con un vestido rojo. Uy, yo quería comérmela con los ojos. Entonces le hace daño la comida. No duerme porque el corazón está cargado de odio. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a esa persona y obedezca la palabra de Dios y habrá bendición. Padres que se quejan de los hijos. Ah, que mi hijo está en la calle, que mi hija está en la calle. ¿Qué tú hiciste cuando estaba pequeño? ¿Qué tú le enseñaste? ¿Cuál fue tu ejemplo? ¿Le diste amor, le diste cariño, le diste calor, lo instruiste, le enseñaste cómo son las cosas? No, yo estaba trabajando. Pues sigue trabajando. Sigue trabajando que ya no hay nada más que hacer. Sigue trabajando para que pague las multas y pague las clínicas y pague todos los inventos que ese muchacho, esa muchacha haga por causa de tu desvío de los mandatos divinos. Si te acoges a la palabra de Dios, hay bendición. Si rechazas a Dios, la maldición está sobre ti y sobre tu casa. Mire cómo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra concentra todos los males que nos golpean. La paga del pecado es muerte. Hay cosas que son peores que la muerte. 20 años sufriendo de dolores. Hemos conocido personas con sufrimiento por 15 y 20 años. Y a cada rato le da un dolor, una desesperación y un juidero. Y que le ponen que te inyección para aquello. Tiene a la familia en zozobra. Yo digo que eso es peor que morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos los males que tenemos son consecuencia del pecado. Y dice la segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa esta vida? Todo lo que nosotros aspiramos y soñamos. La dádiva de Dios es vida. La gente cree que vida es estar vivo. La gente cree que vida es estar bajo una borrachera. Vida es vivir en paz, tranquilidad, confianza. Que usted llega a su casa y se sienta tranquilo y sabe que nadie viene a importunarlo, sabe que nadie viene a acusarlo y que si lo hacen es sin razón, porque usted no ha cometido ningún error. Vida es vivir en paz con Dios y con la gente. Vida es vivir que su corazón esté tranquilo, que usted no le deba a nadie ni que usted haya abusado de nadie. Esa es la vida, el gozo de la presencia de Dios, que es todo lo que la gente aspira. Por eso la droga. La gente hace muchas cosas para ser feliz. Si tú vienes a Cristo y Él te cura, el diagnóstico es pecado. La cura es entregar tu vida a Cristo. Cuando el pecado se va de nuestras vidas, mire, no alcanza el tiempo para decir cuántas cosas se van cuando se va el pecado. Pero usted ha visto gente que convertirse a Cristo, entregarse a Cristo, le han economizado, ¿sabe hasta qué? Hasta la visita al cirujano plástico. Hay gente que el pecado lo ha puesto más viejo de lo que son. Porque el pecado crea sufrimiento, dolor, angustia, amargura. Y usted ve que empiezan a salirle arrugas antes de tiempo. Y el pelo se le pone blanco a los 30 años. ¿Y qué te pasó? Pero tú no eras así, no le quieren decir que está viejo. Ay, ¿qué te pasó? ¿Yo no te conocía?
No hace mucho me encontré con un amigo que somos más o menos de la misma edad. Y yo veo a este viejito con una... Y yo me quedo mirando, ¡ah, Ezequiel! Yo buscándole en el disco duro a ver quién puede ser. Y se dio cuenta. No me está conociendo. Digo, como que me está dando brega, varón. Hermano, el pecado, esa persona comenzó el camino del Señor. Pero esa persona creyó que habían otras cosas más importantes y dejó al Señor. El diablo lo golpeó, el diablo le quitó la familia, ahora está anciano, no tiene familia, no tiene salud, no tiene casa, no tiene nada. Lo único que le queda es un poquito de recuerdo, y ese recuerdo lo que hace que lo martiriza. El pecado es malo. Cuando tú vienes a Cristo, descansa. Cuando tú vienes a Cristo, te limpia. Cuando tú vienes a Cristo, respira. ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a concluir, porque se ha hecho un poquito tarde. Yo quiero concluir de 4 maneras. La humanidad está en el caos porque se apartó de las reglas del Creador. Todo lo malo que usted ve es porque dejaron el camino correcto y se fueron por las veredas y han encontrado espinas y caldos. Segundo, la humanidad se apartó porque pecó y dejó los mandatos divinos. O sea, el pecado separa de Dios. Isaías 59:2. El pecado te aparta de Dios y se rompe la comunicación con la fuente de vida, que es Dios. Tercero, la única solución es volver al principio. Es decir, obedecer y depender del que nos hizo. Lo que quiero decir a los amigos, que todo no se ha perdido. Por hondo que tú estés, por profundo que sea tu dolor, por mal que te sienta, tienes tiempo de volver a Jesús. Y cuarto, hay una oferta. Hay una oferta de Dios fundamentada en el amor, porque no puede estar fundamentada en otra cosa. Porque para recibir una crápula humana, un desperdicio humano, para recibir una persona deshecha, enferma, destruida por los dolores morales y espirituales, tiene que haber mucho amor. Y eso es lo que Dios hace. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria a Dios. Diagnóstico y cura del pecado. Todo lo malo que te pasa, la culpa es del pecado. Y la cura se llama Jesucristo. Un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Termina la obra en los corazones. Amén. Tan compleja que es la enfermedad y tan fácil que es la cura.